Lógicamente, cuando hablamos de evaluar, hablamos de valorar y tendemos a hablar de medir. Nuestro objetivo en la evaluación neuropsicológica es, en cierto modo, obtener una medida del estado cognitivo de las personas que estamos valorando. Sin embargo, medir la cognición, como dicen algunos compañeros, resulta hartamente difícil, por no decir imposible. No podemos medir realmente el concepto memoria o el concepto atención, sin observar cómo se trata de realizar tareas que necesitan de esa capacidad de memorizar o de esa capacidad de atender, y así poder hacernos una idea de cómo está funcionando esa persona en su día a día. Citando a Hitton, la vida es una prueba neuropsicológica. Pero para entender gran parte de los problemas que suele haber en la evaluación neuropsicológica y en su comprensión, hay que remontarse a la concepción de las primeras pruebas neuropsicológicas y también al uso de la psicometría. La psicometría es una rama de la psicología que busca la obtención de medidas fiables, válidas, estables, consistentes de aquello que mide, que suelen ser aspectos cognitivos, aspectos psicológicos. Bien, no solo se queda en lo que medimos en neuropsicología o en lo que queremos valorar en neuropsicología. No se queda solo en memoria, atención. Hay escalas también e inventarios con una gran base psicométrica detrás, una gran cantidad de estudios, de medidas que permiten convertirlos en herramientas fiables. Y eso no lo puede denostar nadie. Otra cosa es el uso que se hace de algunas de estas medidas. Voy a llegar a una de las primeras pruebas, tal vez más conocidas y que ha estado detrás de uno de los constructos que peor se utiliza a nivel clínico, que es el concepto o el constructo de inteligencia. En 1905 tenemos una de las primeras pruebas orientadas a evaluar la inteligencia construidas por Binet y por Simon, el famoso test Binet-Simon, que intentaba obtener un índice de inteligencia que permitiera de alguna forma encajar a diferentes niños valorados en función de su nivel de inteligencia, en función de su nivel de capacidad. Por tanto, esto permitía luego después tomar una serie de decisiones con respecto a la educación de estos niños, a los recursos que se podrían plantear, pero de alguna forma una manera de clasificar. El problema es que el concepto de inteligencia en la época de Binet no era un concepto muy desarrollado y de hecho la explicación que daba el propio Binet cuando le preguntaban qué medía su prueba era un tanto circular. Su prueba medía inteligencia y que la inteligencia es lo que medía su prueba. Este es el ejemplo de la medición de un constructo, la medición de la inteligencia. Es verdad que a día de hoy las cosas han evolucionado mucho y tenemos muchas pruebas que miden la inteligencia, pero claro, el problema es que el concepto de inteligencia suele tener debajo una serie de procesos cognitivos necesarios para la realización de esas tareas que pueden provocar simplemente que las puntuaciones varíen solo porque un proceso no está funcionando como debería. Os pongo un ejemplo rápido. Una persona con una dificultad en atención, con un déficit en atención, puede obtener puntuaciones más bajas de lo que debería en ese concepto de inteligencia y no tendríamos claro que el problema real fuera un problema en los procesos atencionales, sino que se podría clasificar simplemente como una persona con bajo nivel de inteligencia. The exam starts now. 2 minutes, ladies and gentlemen. Please put them in the green box. Eso es un error, ¿bien? Y eso muchas veces, cuando no se emplea de una manera correcta, implica asignar etiquetas que parecen ser estables, que parecen ser inmutables, que permiten clasificar a estos niños, por ejemplo, con nivel de atención bajo, como niños con una discapacidad intelectual. Por tanto, quedarse solo con la puntuación de inteligencia supone un pequeño error. Y es a lo que voy a intentar ir ahora cuando hable de lo que hacemos en evaluación neuropsicológica. Porque en evaluación neuropsicológica no solo pasamos las pruebas y obtenemos una puntuación, sino que nos sumergimos en ellas, en la observación de los signos, para interpretar qué significan esas puntuaciones en profundidad.